ya en la otra charla, porque eran 4, pero una no la pude dar, voy a mezclar los temas más picantes, que son por ahí los más de todos los días, que es, ¿qué tal? Pie plano, genubaro genubalgo, marcha con los pies para adentro, displasia de cadera, PBO, y algunas fracturas y osteomielitis, artritis, alguna cosa de esa. Esa la va a ser la última charla, que va a ser un poco más larga, pero que va a tener los temas más candentes. Muy bien. Bueno, si les parece vamos hablando, ¿sí? Chicos, bueno, entonces vamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas al tema de la columna, ¿sí? Una de las consultas más frecuentes es, mire doctor, es un desastre, la traigo porque mire cómo se para, ¿entendés? Y esa imagen representa lo que veo en un consultorio muy a menudo, madres así, con hijas que pretenden que las hijas sean así, como está ahí, ¿sí? ¿Se puede hacer algo, doctor, para que se ponga derecha? Es un desastre, ¿viste? Acusando a la hija adolescente como que es una defecio y no sé. Yo le dije, ponete derecha, ¿entendés? Bien. En realidad, lo que digo siempre es que la postura es la personalidad del cuerpo, ¿sí? La postura que adopta el cuerpo, digamos, es como la personalidad. Entonces, no se puede hablar de mala o buena postura, porque es lo mismo de hablar de mala o buena personalidad. Es como si vos a una persona que es introvertida le decís, reíte, reíte, sé alegre con los demás, y bueno, lo va a fingir un toque y después es lo mismo. Esto pasa lo mismo. Párate derecha, la chica está así, entonces la nena hace así un ratito y después vuelve otra vez así. Es la actitud del cuerpo, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros tenemos que enfocar en el examen de columna qué condición realmente es una enfermedad y cuál no. ¿Cuál es la forma del paciente? Chau, ¿entendés? Y no por eso es bueno o es malo para eso, ¿sí? Bien, ¿cuáles son, digamos, las causas más comunes de dolor de espalda en la población pediátrica? ¿Sí? Y en realidad vamos a hacer hincapié en algunas, ¿sí? El dolor cervical, que la columna cervical, como ustedes saben, si bien está en la nuca, forma parte de todo lo que decimos la espalda o la columna, ¿sí? Y hoy por hoy se ha descrito lo que se llama el síndrome del cuello de texto, ¿sí? Que es que cuando realizamos, ustedes lo tienen que saber, que cuando uno realiza flexión mantenida de la cabeza, ¿sí? El peso de la cabeza va aumentando. A mayor flexión, mayor es el peso que el cuerpo soporta, ¿sí? Entonces, la cabeza puede pesar 6, 7 kilos, pero puede llegar a pesar a casi 30 kilos, ¿sí? Cuanto más flexionada esté. Los músculos paracervicales son los que tienen que tensar las estructuras para que la cabeza no se te vaya para abajo. Entonces, si vos la tenés ahí, está en plena tensión, ¿sí? Eso hace que los discos intervertebrales y todo te vean a lo largo del día sobresaturados, sobrecargados y se contracturan, ¿sí? Y está con dolor, pero en realidad es porque esta actitud que adoptan los chicos, ¿sí? Entonces, en realidad, fíjense en este pequeño esquemita que cuando uno tiene 0 grados de flexión de la columna cervical, la cabeza pesa más o menos 5 kilos. Y a medida que vamos aumentando los grados de flexión, el peso de la cabeza que tiene que soportar esta estructura de la columna aumenta. Con lo cual, cuanto más tiempo del día pasemos así, o cuanto más estemos leyendo tirado en un sillón o lo que sea en un banco, más chance de que te contracturen las columnas, ¿sí? Porque es como estás exigiendo a un músculo a algo durante mucho tiempo. Es como a un cuádriceps, a un isquiotibial, cargarlo, ¿sí? Hacerle correr un montón de kilómetros cuando no estás entrenado. O bueno, es lo mismo, te contracturas, ¿sí? Entonces, el dolor de espalda, digamos, es la expresión referida a la molestia o el dolor eventualmente localizado en la región dorsal o lumbar, generalmente, porque no te dicen me duele la espalda y se tocan el cuello, ¿sí? Entonces, en ocasiones se irradia a los hombros o solo raras ocasiones hacia las extremidades. Su frecuencia aumenta con la edad y lo presentan un 10% de los niños de 10 años y hasta un 70% de los adolescentes, ¿sí? O sea, cuanto más adolescente es, más rompe los huevos porque le duele algo, ¿entendés? Es así, dicho mal y pronto, ¿sí? El nene chiquito, si te dice que le duele la espalda, prestale atención, porque no es común, ¿sí? Entonces,
Cuando uno se enfrenta ante un dolor de espalda en un paciente pediátrico y o adolescente, tenemos que saber que el 90% de las veces es inespecífico, no es un dolor orgánico concreto, ¿sí? Y que se debe a muchas cosas. Está más relacionado al sexo femenino, a la adolescencia, a la existencia de antecedentes familiares, padecimiento de otros dolores, el uso de mochilas o de carteras con peso, ¿sí? Hay varias cosas que hacen a que, digamos, pueda focalizar que el dolor es inespecífico. Y el dolor específico u orgánico es re poquito frecuente, ¿sí? El 10%. Entonces, de los dolores orgánicos que tienen una causa concreta, de los más relevantes, les voy a nombrar lo que es la espondilolisis o la espondilolistesis. ¿Qué es esto? Esto se debe a cuando la pars, ¿sí?, de la faceta de la vértebra, ¿sí?, se inflama, ¿sí? Digamos, dicho mal y pronto, la vértebra tiene un cuerpo hacia adelante y hacia atrás, lo que cierra el arco, donde va la médula, tiene dos brazos. Las facetas son esos, son los brazos que unen el cuerpo, la parte anterior de la vértebra, al arco posterior, digamos. Entonces, en algunas situaciones, ese arco se puede dañar, se puede fracturar, ¿sí?, o se puede debilitar. A veces no se fractura, pero se debilita, ¿sí?, y genera lo que se denomina la espondilolisis, ¿sí? Cuando se produce un debilitamiento tal o una fractura tal que permite que todo el cuerpo vertebral se deslice hacia adelante, se llama espondilolistesis, porque se desplaza, ¿sí? Y esto se suele ver en nenas que hacen actividad de gimnasia deportiva o gimnasia artística, ¿sí?, con movimientos de hiperextensión reiterados de la columna lumbosacra, ¿sí? Entonces, esto es lo que les comentaba, ¿no? La pars interarticularis y lo que es la espondilolisis es cuando está la lesión, y obviamente listesis es cuando eso se desplaza hacia adelante, ¿sí? Ahí ven cómo está cuando una vértebra se desplaza, ¿sí? En las gimnastas artísticas de alta competición, esto sí se ve muy frecuentemente, y muchas veces es una de las causas principales por las cuales deben dejar de hacer esta actividad deportiva, ¿sí? Hay un sistema que clasifica cuando es la espondilolistesis, cuánto se cae una vértebra por encima de la otra, y que más o menos podemos decir que un 25%, un 50%, un 75% y demás, y ahí va aumentando la gravedad de este proceso, ¿sí? Hay distintas formas de que se debilite la pars interarticular y que no vamos a entrar en detalles ahora, y que la más común es la que se llama la ísmica, que se produce en adolescentes, que es ese trauma repetitivo en extensión, que usualmente compromete a L5, pero pueden hacerlo L4 y L3 también, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo sospechás? Porque tiene un dolor que se agrava con la hiperextensión lumbar, ¿sí? A su vez, los casos severos tienen lo que se llama el signo de Paley-Dickinson, que es que tiene una actitud, ¿sí?, en la columna, como si fuese que está directamente el chasis para adelante, que le digo yo a veces, está corrido, ¿sí?, y vienen con renguera ya. Pero estamos hablando de casos muy severos y que generalmente tienen asociado algún síndrome también, ¿sí? Bien. Históricamente esto se describió en los libros de texto más viejos como esto era el famoso perrito de la Chapelle, en el cual cuando aparecía el collar del perrito de la Chapelle se observaba la lisis, ¿sí?, la espondilolisis. La realidad que esto hoy es difícil de ver, es difícil de encontrar una buena radiografía, y con una tomografía ya lo ves, ¿sí?, lo ves claramente. Pero este es el famoso perrito de la Chapelle, en la oblicua lumbar derecha o izquierda, cuando aparece el collar, es que tiene esa espondilolisis, ¿sí? En la tomografía es mucho más claro de ver. Las mediciones radiográficas de este problema no interesan, ¿sí?, no están orientadas a lo que es la visión general, pero sí tenerlo en cuenta, ¿sí? Y el tema del tratamiento, que en general en las tipo 1, ¿sí?, se hace observación y restringir el deporte y hacer kinesio, ¿sí? Ya en los grados más severos, muchas veces se termina haciendo una cirugía, ¿sí? Pero, digamos, ahí ven cómo sería un grado severo. Esto es una resonancia, fíjense, en una tomografía, un grado 4,
¿sí? Y el tratamiento es quirúrgico, hacer una fijación, una artrodesis de ese nivel. Bien, otra consulta frecuente es, doctor, ¿cuál es la mochila adecuada para que lleve el nene al colegio? ¿Sí? Es otro tema, ¿no? Entonces, la realidad es que hay estudios transversales con gran número de alumnos y que han encontrado que los niños transportan las mochilas escolares con un peso excesivo, tienen entre 1.5 a 3.4 veces más de tener dolor de espalda que el resto de los chicos. ¿Sí? Bien. Entonces, hay algunas normativas, ¿sí?, que hablan de cuánto tiene que llevar, que no supere el 10% del peso del chico, que las tiras tienen que estar a nivel de las escápulas. Bueno, hay algunas recomendaciones. Lo concreto es la lógica acá. Si vos a un chico chiquitito le pones una mochila gigante que la lleve toda, es lógico que le va a doler, ¿sí? Por eso que el carrito y lo demás es lo que funciona, pero es lógica. Bien, y ahora vamos a detener en un tema que es un motivo de consulta común, o sea, se cree que, o se le da más entidad de lo que realmente es la frecuencia que tiene, ¿sí? Pero lo vamos a charlar. Lo vamos a separar de los dolores de columna, porque no duele, la escoliosis no duele, ¿sí? Las escoliosis no duelen, salvo en estadios avanzados, adultos con estadios degenerativos. Pero si no, la escoliosis que vamos a ver nosotros no son las que duelen. Bien, se define como la curvatura lateral de la columna vertebral en el plano coronal, o sea, en el frente, que supere más de 10 grados, pero que se acompañe a rotación de los cuerpos vertebrales. Rotación y deformidad también de los cuerpos vertebrales, ¿sí? La columna vertebral, digamos, no es que se tuerce, sino que se retuerce. Esa es la verdadera escoliosis. Para que haya escoliosis se tiene que retorcer la columna vertebral, ¿sí? Fíjense, ¿no?, acá cómo vemos cómo está torcida la columna, ¿sí?, en el corte axial de la tomografía. Bien, acá lo podemos ver mucho más claramente. Ven que hay deformidad. Fíjense que este pedículo es distinto que este, ¿sí? Está corrido, está deformado, ¿sí? Entonces, para que esto, digamos, representa lo que ustedes conocen clínicamente, o lo vamos a ver un poquito como la jiba, ¿sí? Y esta es la maniobra de Adams, que en realidad pone de manifiesto esto, el arco costal levantado del lado donde está curvo, ¿sí? Bien. ¿Es tan común la escoliosis? ¿Sí? Que yo veo fácil 4 o 5 pacientes que me vienen de todas las edades a consultorio, pues vengo por la pediatra, me dijo que puedo tener escoliosis, 5 años, 4 años. ¿Sí? Entonces, esto vamos a tratar de dejarlo bien claro, porque no tiene que venir a verme esto a mí, ni a nadie que quiera hacer bien la traumatología infantil. A nivel mundial, la prevalencia varía entre 0.4 hasta 5.2%. ¿Pero de qué depende eso? Porque es grande, de 0,4 a 5 y pico es grande, ¿sí? Pero si vos empezás a discriminar por la gravedad de la curva, del 2 al 3% son las inferiores a 10 grados. O sea que casi todas son actitudes escolióticas. Que vamos a ver qué es la actitud escoliótica y qué es la escoliosis, ¿sí? Fíjense que curvas mayores de 20 grados solo son el 0,3 al 0,5%, ¿sí? Y curvas graves, o sea, las que van a necesitar un tratamiento, solo menos del 0,1% de la población tiene. Bien, las curvas grandes son 7 veces más comunes en mujeres mayores de 10 años. Bien. Los programas de cribado de la escoliosis en adolescentes se han considerado costosos y poco eficaces en países serios, ¿sí? El objetivo fundamental es identificar los casos que necesiten tratamiento lo más precozmente posible y con la menor exposición radiológica. Dado que la escoliosis idiopática es más frecuente en la adolescencia, debe hacerse una evaluación clínica alrededor de los 10-11 años antes de la menarquia, ¿sí? Bien, y acá nos vamos a detener. Esto para mí es la clave de la charla de hoy, ¿sí? Este slide. La actitud escoliótica está presente el 2 al 3% de la población. Muchísimo, ¿sí? La escoliosis en el 0.2% de la población. La gran mayoría de las veces con esta sola maniobra yo me puedo dar cuenta si tiene escoliosis o si no tiene escoliosis.
Entonces, cuando miro una columna de espaldas, me fijo la altura de las escápulas, ¿sí? La palpo, la simetría de los triángulos de la talla, ¿sí? La nivel de las crestas ilíacas, ¿sí? Y obviamente la maniobra de Adams. Fíjense, esta chica tiene una leve asimetría de las escápulas, una franca asimetría de los triángulos de la talla, una clara desnivel de la pelvis, sin embargo tiene una maniobra de Adams negativa. ¿Sí? Esto es una actitud escoliótica. O sea, tiene una pierna más corta que otra. O está parada de una manera, o tiene algún problemita de alguna contractura o lo que sea. ¿Sí? Fíjense este otro caso. Tiene las escápulas a distinto nivel, los triángulos de la talla levemente asimétricos, la pelvis desnivelada, las crestas ilíacas. Sin embargo, el test de Adams es positivo. Fíjense cómo aparece la jiba hacia uno de los dos costados, ¿sí? Bien. El escoliómetro es un instrumento que no tenemos habitualmente, pero es como medir el nivel. ¿Entendés? Como el albañil, claro. Y ahí un poco lo que les comentaba, ¿no? Los porcentajes. Bien, ¿cómo medimos? ¿Qué se ve en una radiografía de una actitud escoliótica? ¿Cómo la comparo con una escoliosis verdadera? ¿Sí? En una actitud escoliótica, yo voy a ver esta radiografía que vos ves que tiene escoliosis, ¿viste? Sin embargo, si uno ve los pedículos, ¿sí? Están todos iguales a lo largo de toda la columna. O sea, no hay rotación vertebral. O sea, estos son los pedículos que se ven como unos ojitos, ¿sí? Y la nariz en el medio, digamos. Siempre los vas a ver, de todas las vértebras vas a ver los dos ojitos y la nariz. Sin embargo, cuando empieza a haber rotación, empiezas a ver un solo ojo, el otro ya no lo ves, ¿ves? Entonces, esta sí es una escoliosis verdadera, ¿sí? Porque acá ya no se ven los pedículos, y esta es una actitud escoliótica. Bueno, nosotros las medimos con, digamos, la rotación con el método de Noe y Nash y la angulación preferentemente con el ángulo de Kohn. ¿Sí? De todas maneras, la idea no es entrar en detalle en eso, ¿sí? Sino hacer hincapié en las cosas más grandes. La escoliosis se clasifica, ¿no?, en idiopática y secundaria a otras cosas. ¿Sí? Neuromuscular, congénita, secundaria a la neurofibromatosis, traumática o tumoral. Y las idiopáticas se clasifican en infantil, juvenil, del adolescente o del adulto, según la edad donde aparezca. ¿Sí? Concretamente, ¿sí?, si uno hace una visión cronológica, ¿sí?, la infantil es hasta los 3 años, la juvenil de 4 a 9 años y adolescente a partir de los 10 años hasta la madurez esquelética. Fíjense que la juvenil prácticamente no existe. O sea, la escoliosis puede ser infantil o puede ser la más común, la del adolescente. Y acá, en la escoliosis infantil, ¿sí?, el 90% son congénitas, no son idiopáticas. Con lo cual, cuando un chico que tiene 5 o 6 años consulta por escoliosis, se da cuenta hasta el verdulero, porque la tiene del nacimiento, o sea, y fue creciendo, entonces a esa edad ya está así, ¿sí? Porque hay vértebras, hay deformidades. Un nene que te genera un poquito de duda a esa edad, lo más probable es que no tenga escoliosis. ¿Sí? Es como si vos, por acá, vamos caminando a la noche, vemos en la esquina una sombra, 4 patas, cola, y dice, wow. Para nosotros, ¿qué va a ser eso cuando doblemos la esquina? Un perro, no hace un lobo, un tigre, ¿entendés? Bueno, esto es lo mismo. No pensemos en cosas que no existen casi prácticamente, ¿sí? Bien. El patrón típico de la escoliosis idiopática del adolescente es la torácica derecha, que se llama, ¿sí?, que tiene esa deformidad y el ápex hacia la parte derecha, ¿sí? La escoliosis verdadera es una enfermedad progresiva muchas veces, ¿sí? Y el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno es fundamental para evitar algunas complicaciones futuras. A ver, esto estoy hablando de casos sumamente extraños, que son la boca del embudo, donde
que vemos lo que hacemos este tipo de patologías, pero no es lo que hay en la población. Yo se lo muestro a modo general, este tipo de cosas. Fíjense, curvas de entre 50 y 75 grados, luego de la maduración esquelética, pueden progresar hasta 1 grado por año. O sea, un adolescente que arranca teniendo una curva y que termina de crecer, ya tiene un Riser 5, pero quedó con 50, 70 grados, va a seguir progresando, a pesar de que no crezca más. ¿Sí? Bien, hay distintas tablas, nomogramas para saber y calcular cuánto va a ir progresando la escoliosis a medida que va pasando el tiempo y demás, ¿sí? No es la idea de entrar en esos detalles. Un hecho importante es conocer en qué casos va a progresar y los factores que predicen la posibilidad de progresión de las curvas, que son la edad, el sexo, el estadio puberal de Tanner, la maduración ósea, que la contamos con el Riser, y la localización y la magnitud de la curva a la hora del diagnóstico. Entonces, más o menos, nosotros podemos trazar un mínimo esquemita, ¿sí? Sexo, pubertad, ángulo de Cobb, edad de comienzo de la escoliosis y la posibilidad de progresar en porcentaje. Entonces, fíjense, por ejemplo, el mayor porcentaje de progresión lo tiene una mujer que no tiene la pubertad todavía, que tiene un ángulo de Cobb de más de 25, que tiene una edad al diagnóstico menor de 12 años, entonces es el que más chance de progresar tiene. Bien, esto, digamos, hablando de la progresión. ¿Y qué pasa si progresa? Bueno, en los casos que progresa es un verdadero problema, ¿sí? Desde todo punto de vista, ¿sí? Pero básicamente por la función pulmonar, ¿sí? En aquellos grados severos, el tema es la alteración de la caja torácica del desarrollo de los alveolos, ¿sí? Nada, esto lo voy a pasar rápido porque no quiero entrar en demasiados detalles de lo que es lo que es el análisis de la escoliosis. Esto es el Riser, ¿no? Como los distintos estadios, este es un Riser ya completado. Al examen físico, siempre que uno va a revisar una columna, debe hacerlo sentado y parado el paciente, porque cambia mucho. Si hay alguna causa de oblicuidad infrapélvica, o sea, una pierna más corta que la otra, lo eliminás con eso, ¿sí? Fíjense, estas dos pacientes, las dos tienen la misma edad, sin embargo, el biotipo es muy distinto, y lo que vamos a buscar es lo mismo, ¿sí? Ambas le vamos a tratar de mirar las escápulas, en este caso nos marca el rollo que está por debajo, nos habla de la asimetría. Los triángulos de batalla son muy difíciles de evaluar y las crestas ilíacas también. Sin embargo, en esta otra paciente, que una nenita muy flaquita, con anorexia nerviosa, fíjense cómo es mucho más claro los parámetros a tener en cuenta. Sin embargo, son las mismas cosas que se ven. Altura de los hombros, ¿sí? La simetría de las escápulas. Fíjense esto de la escápula alada, que es la retropulsión que genera cuando hay mucha deformidad. Los triángulos de la talla, obviamente, la altura de las crestas ilíacas. Esto es el signo de Pitres, para medir el desbalance, que es desde la apófisis espinosa de aproximadamente C5, C6, uno trazaría una línea significativa y debería caer en la línea en el pie interglúteo. Cuando no ocurre eso, es que está descompensada. Bueno, la maniobra de Adams, como le dije, la hacemos inclinar hacia adelante el paciente, como si tocara el piso, tendiendo las manos con las rodillas extendidas, y obviamente se pone de manifiesto la jiba, ¿sí? Que es la expresión de la rotación y la deformidad vertebral. A ver, no todas son tan simples, ¿sí? Los padres no visten a los adolescentes, entonces por ahí esta nena, ¿sí? Que puede pasar desapercibido y de un verano a otro, cuando van a la playa o están en la pileta, ya se pone más de manifiesto y ahí los padres lo ven, porque hay determinada edad donde los papás ya no visten a los chicos. Entonces es difícil de darse cuenta, ¿sí? Sin embargo, fíjense que esta clínica, que es bastante sutil, tenía esta curva, ¿no? Bueno, nada, esto se lo pongo a modo de ejemplo, que en los casos que necesitan cirugía, el tratamiento indicado es lo que se llama la artrodesis, ¿sí? Vertebral, que es sacarle la movilidad a la columna. Dicho de otra manera, es unir todas las vértebras a través de unas barras que las sostienen con unos tornillos especiales y llenar todo eso de hueso para que se genere un bloque de hueso. Las barras tienen una función corta,
¿sí? Durante un mes, 2 meses, 3 meses. Luego las barras dejan de tener función, porque la función la hace que se fusione todo el hueso, que se genere la artrodesis. Si no se genera artrodesis porque se infecta, lo que sea, las barras se parten en algún momento. No tienen la misma solidez que el cuerpo nuestro, ¿sí? Y así pasa con todos los implantes en traumatología. Una fractura, le pones una placa con tornillo, queda hermosa para que la sostenga un rato. Pero si el hueso no suelda, se va a partir ese implante tarde o temprano. Bueno, siempre cuando uno, esto estamos hablando de casos súper extremos, ¿no? Pero cuando uno observa una escoliosis importante, siempre en el examen físico tenés que ver algunas cosas que te llamen la atención para sospechar de que no sea una escoliosis idiopática y que probablemente tenga que ver con el contexto de algún otro síndrome o algo, ¿sí? Obviamente este tipo de nevus con pelos o las máculas o los patrones invertidos. ¿Se acuerdan que le dije que la torácica derecha era la más común? Bueno, esta está al revés, ¿sí? Bueno, la presencia de esta deformidad en los dedos y demás, ¿sí? Bueno, el estudio que solemos pedir para evaluar una verdadera escoliosis es el espinograma, ¿sí? Que es esta placa que no se hace en todos lados, por ejemplo en este hospital no se hace, ¿sí? Que hay que tener un chasis especial de 135 por 35. Nada, el chasis solo sale $7.000, por eso que no en ningún lado lo tienen, porque recuperarlo con la cantidad de espinogramas que se hacen es baja la posibilidad, ¿sí? Nada, ¿cómo se busca la rotación? Lo que le dije de los ojos. Fíjese, acá se ve un pedículo grande y un pedículo chiquito, o sea, un ojo grande y un ojo chico, ¿sí? Ve la rotación. Las alturas de las crestas ilíacas, ¿sí? Bueno, ¿cómo se mide, cómo hacemos para hacer el método de Koch, ¿sí? La vértebra apical superior, inferior, y trazamos las dos tangentes y las dos que cortan es el ángulo. Pero esto no quiero que entremos en detalle con estas cosas, ¿sí? ¿Qué me debe llamar la atención? Que duela, que una escoliosis duela. La escoliosis no duele. Un chico que tiene escoliosis, si consulta porque le duele la espalda, hay que pensar que es otra cosa, que no es una escoliosis, ¿sí? Puede ser un osteomorfioide o algo que está haciendo generar una posición diferente al pibe. Bueno, que tenga una rápida progresión, ¿no? Que vos lo ves al chico hoy, lo viste a los 6 meses y aumentó mucho la curva. Que sea una torácica izquierda, como les mostré, al revés, que no es el patrón clásico, que sea en un varón, no es común de ver una escoliosis en un varón, ¿sí? Bueno, obviamente si hay un reflejo cutáneo abdominal asimétrico, ya uno pensaría que en realidad es otra cosa. Y alteraciones en el examen neurológico, que tenga hiperreflexia, que tenga clonus, que tenga alguna otra cosa, ¿sí? En esos casos pueden, inclusive, tumores espinales, tumores medulares, pueden comenzar de esta manera, ¿sí? ¿Cómo las tratamos? Bueno, menos de 10 grados no es una escoliosis, es una actitud escoliótica, no se trata, no se manda al traumatólogo, ¿sí? Después, entre 10 y 20 grados es una escoliosis leve, la conducta es expectante, no se hace nada, ¿sí? Solo controles según la edad del chico, qué sexo tiene, si tuvo la menarca o no. Hay distintos parámetros para decir, la tengo que ver cada 6 meses o no la veo más. Si una chica que ya tiene 16 años, que ya tiene un Richter 0, y viene y consulta y de pronto tiene 15 grados, no que no venga más, porque no va a progresar más. Ahora, si tiene 10 años y tiene 15 grados, sí tiene que venir a verlo, ¿sí? Después, 20, 40 grados, ¿sí? Es una escoliosis moderada. Cuando está en edad de crecimiento, cuando hay crecimiento por delante, es los casos donde se indica un corsé. Si tiene 30 grados, pero ya no tiene más crecimiento por delante, no tiene indicación de corsé. Y más de 40 grados generalmente son quirúrgicas. Esto no es tan tácito, ¿sí? Es necesario analizar otros factores, como si está progresando o no, el estado madurativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es una cosa muy general como para tener en cuenta, ¿sí? La kinesiología en la escoliosis idiopática es un tema, si tiene efecto o no. A veces hay trabajos que no hay evidencia robusta de que el RPG sirva para el tratamiento de la escoliosis, que la natación sirva para la escoliosis, que en realidad no queda claro. Aparentemente lo que se sabe es que la curva va a progresar más allá de lo que le hagas. Lo que pasa es que algo le tenés que dar, porque si no el padre se enoja y va a otro. Si viene una nena con
15 grados de escoliosis y alguien le dijo que tiene escoliosis y le asustan y vos no le das nada, entonces el tipo dice, este no sabe nada. ¿Entendés? O está progresando porque el doctor no le hizo nada. ¿Entendés? Y por ahí la mandás a hacer de todo y progresa igual la cosa. ¿Sí? Bien, bueno, lo que le comentaba de los tipos de corsé y demás. Y obviamente las curvas superiores a 45 grados muchas veces van a ser quirúrgicas con estas grandes cirugías muy sangrantes, complejas, que no son para nada recomendables. ¿Sí? Bueno, algunos de los resultados postoperatorios y demás. Esto lo voy a pasar rápido, no voy a entrar en detalle. Existe un grupo de escoliosis que se llaman escoliosis de inicio temprano, que son aquellas curvas, como les comenté, que aparecen en menores de 5 años. Casi ninguna es idiopática, ¿sí? Pero estas, el problema que generan es la disfunción pulmonar, ¿sí? Por la capacidad del desarrollo de la caja torácica y de los alvéolos, que los alvéolos se desarrollan mucho más allá, inclusive 8, 9, 10 años todavía se están generando nuevos alvéolos. Entonces, si no se expande, si no se puede desarrollar la caja torácica como corresponde, tampoco hay cantidad de alvéolos necesarios, ¿sí? Nada, estos son escoliosis súper exóticas de casos muy, muy severos. Estos los paso rápido, les muestro para que sepan que existe. Digamos, hay distintos grados de insuficiencia respiratoria por escoliosis y demás. Y en los chicos muy chiquitos no se puede fusionarle la columna. No podemos agarrar y atarle de la vértebra C5 hasta, me voy hasta S1 y se lo ato, porque no crece más, sino queda cortito así. Entonces lo que se hace, se ponen unos aparatos que se van distrayendo y van haciendo que el chico vaya creciendo, que le permita cierto crecimiento, ¿sí? Generalmente se produce en fusión de todos los arcos costales, entonces hay que romper los arcos costales, ¿sí? Colocar ese aparato de distracción gradual y que cada 6 meses, un año, hay que ir abriéndolo, ¿sí? Se llaman Vector. Nada, hasta que termine de madurar. Una vez que termine de madurar, sí, lo puedo fusionar todo completo, lo corregirlo, funcionar. Pero bueno, se los muestro para que vean qué maldades hacemos con los chicos, por decir. Bien, este Growing Rod es otro sistema con barras telescópicas que permiten cierto crecimiento en chicos un poco más grandes con distracciones directamente, no como el sistema Vector, que es más que nada para la caja torácica. ¿Sí? Bueno. Hay también los que se llaman stapling, que son como si fuese una suerte de A-plates que usamos para corregir el genubaro patológico, esas placas en 8 sobre los cartílagos de crecimiento. Bueno, se pueden hacer stapling de la columna y se ha visto que algunos efectos tienen positivos. Pero, ¿ves? Se hace todo este grapado de un costado de la columna y no del otro para que de este lado crezca y de este lado no. Entonces se tiende a enderezar. Estos son distintos dispositivos, ¿sí? Bueno, cerramos con la escoliosis. Como palabra final, le quiero decir que es la curvatura de la columna vertebral en el plano de frente, pero que se acompañe de rotación vertebral. Si no, no es escoliosis. Y tiene que ser más de 10 grados. La actitud escoliótica es lo más común de ver. La escoliosis verdadera es poco común de ver, ¿sí? Con lo cual, cuando uno, casi la mayoría de las consultas que tenemos por escoliosis nunca son escoliosis. Y los papás se asustan mucho. Ponen en internet y le aparecen esas espaldas abiertas, esas barras, entonces van con un susto al consultorio tremendo. Entonces, como que no está bueno decirle tiene escoliosis tu chico, ¿entendés? Sino como decir, bueno, fíjate, no sé, pero aprender a ver que si hay una maniobra negativa, no tiene escoliosis. Ya está, no lo tiene. Bien. Si la maniobra es muy sutil, no. También me quedo tranquila, porque no debería ser sutil. No, no es sutil. Claro, cuando vos tenés una... una... me veo de pasar y No, es súper claro. No, si le pones el nivel del albañil, te das cuenta. Pero... No, te das cuenta. No, lo que recomiendo hacer cuando ustedes hacen revisan una espalda y les genera duda, acuesten al chico boca abajo, que le queden los pies saliendo de la camilla y ponen los 2 pies así, talón con talón. Y ahí van a ver que seguramente hay uno que es un poquito más largo que el otro. Es fisiológico. Hasta 8, 9, 10 milímetros, una pierna es más larga que la otra. Y a medida que van creciendo van haciendo esto las piernas, que son los fémures los que marcan este ritmo. Entonces lo ves al año que viene y por ahí la otra lo pasó. ¿Entendés? Y es eso lo que te confunde.
Bien. La enfermedad de Scheuermann es la sifosis, el doso curvo juvenil, ¿sí? La sifosis. Es en el otro plano, en el plano sagital, en el plano de perfil. ¿Sí? Es re poco frecuente. ¿Sí? Es una sifosis torácica estructurada, más de 45 grados, con un acuñamiento anterior de 3 vértebras. ¿Sí? Es muy importante diferenciar el Scheuermann de la sifosis normal. Para ello, el paciente con Scheuermann, en la flexión del tronco, o sea, en la maniobra de Adams, ¿sí? La sifosis no se corrige. ¿Sí? En cambio, en el paciente que tiene sifosis normal, sí. Fíjense, este tiene Scheuermann y este no. Generalmente el Scheuermann, a diferencia de la escoliosis, es en varones. Y la escoliosis es en nenas, el Scheuermann es en varones adolescentes. ¿Sí? El inicio es entre los 8 y los 10 años, de etiología desconocida, y la prevalencia, digamos, dice igual en ambos sexos, pero en nuestro medio no. En lo que es Latinoamérica es más común en varones. ¿Sí? Prácticamente no hay mujeres con Scheuermann. Bueno, el tratamiento depende de la edad, de la magnitud del dolor, y que en realidad la sifosis menos de 50 grados es kinesio, más de 50 grados con inmadurez se indica el corsé, y más de 75 grados, obviamente, quirúrgico, ¿sí? Con las benditas barras y tornillos, tratando de enderezar eso. Bien. Otro tema, la espondilodicitis. ¿Sí? La espondilodicitis es, por definición, la inflamación / infección del disco y del cuerpo vertebral. Si sería solo del disco, sería dicitis. Cuando es espondilodicitis es que las vértebras están comprometidas. ¿Sí? Entonces, le voy a mostrar un caso. Fíjense, esta nena, a ver si no sé si puedo activar el video acá. Pero no, bueno, no. Es una pena. Pero esta nena, a ver si los puedo ver. Bueno, esta nena es una nena de 2 años y medio, o 3, que consulta porque la notan irritable, ¿sí? Y porque se rehúsa a caminar, no quiere caminar. ¿Sí? ¿Puede caminar? Sí, puede, pero no quiere caminar la nena. Entonces, cuando en los videos lo que veíamos era eso, que pedía UPA permanentemente. ¿Sí? Cuando uno le hace todo el examen físico, empezando por la movilidad del tobillo, palpando toda la tibia, rodilla, cadera, la nena no manifiesta dolor, está irritable, está molesta, pero no cambia el llanto. El llanto siempre es constante, es igual. Entonces, acá me gustaría, no sé si lo podemos, bueno, no lo vamos a poder ver, pero hay 2 maniobras, ¿sí? Que son muy... Esta es mi hija, hace unos años, cuando le hice la maniobra para que vean lo que es una maniobra normal y esto patológico. O sea, cuando el chico tiene una dicitis, está embarado, está rectificado, y cuando uno quiere doblarle el tronco, no te lo permite. Se mueve en bloque, levanta la cola, y queda esto recto. En cambio, cuando no tenés una dicitis, lo levantás así y se arquea todo el tronco, toda la columna. Se hace una hiperlordosis. Entonces, es la maniobra clásica para cuando vos sospechás una dicitis. ¿Sí? Y además le duele. ¿Sí? O sea, no hace la curvita, digamos. No hace la curvita. Es más, se pone duro, defiende y te queda recto. ¿Sí? No hace la hiperlordosis. Bueno, cuando le pedís una radiografía, generalmente al principio no solés ver nada, o disminución leve de un espacio entre los cuerpos vertebrales y el otro, ¿sí? Y en realidad fíjate la altura de este espacio y la altura de este, ¿sí? Está disminuido. Entonces, el compromiso inicial es ese. ¿Sí? Fíjense la evolución de este caso que ya está mucho más avanzado, ¿lo ven? Cómo están las vértebras ya comprometidas. Esto es una espondilodicitis. Arrancan en los platillos. En realidad es así. La vértebra tiene como 2 tapas, que no son los discos intervertebrales, sino que están antes que los discos intervertebrales, que son como 2 tapas que son los cartílagos de crecimiento.
Son como las fisis en los huesos largos, que tiene la fisis arriba y la fisis abajo. Bueno, esto es lo mismo. Imagínense que una vértebra es un hueso largo acortado, chiquitito, acordeón, y quedó una fisis arriba y una fisis abajo. Bueno, la infección arranca ahí, alrededor de la fisis, y se va hacia abajo, hacia el disco. Por eso que se inflama la fisis de un lado, la placa terminal, compromete el disco y la placa terminal de la otra vértebra. Cuando atraviesa las placas terminales hacia los cuerpos vertebrales ya se llama espondilodicitis. ¿Sí? Si no es una edicitis sola. Bien. El diagnóstico muchas veces es clínico, la sospecha clínica es la clave acá. Porque vos le pedís una radiografía, por ahí no ves nada, y si no tenés que pedir estudio como resonancia, que es un problema, pues lo tenés que dormir, chico de esa edad, o un centello, que es otro problema, que no te lo hacen todos los días. Entonces, muchas veces digamos, el diagnóstico termina siendo clínico. Un chico que se rehúsa a caminar, que está irritable, que no quiere comer, y que tiene esa clínica. Laboratorio NI, no tiene nada en cadera, nada en rodilla, nada. Bueno, disitis. Sospecha de disitis, ¿sí? El tratamiento es médico. Hay quienes los biopsian, los punzan, y hay quienes no. Hay quienes medican y hay quienes no. Y no queda claro si lo que los cura es el reposo o si lo que los cura es el antibiótico. No queda claro. Yo le digo lo que hago yo con las disitis y con las sospechas de disitis. Toda sospecha de disitis debe internarse. Se debe internar y debe comenzar con hacer un hemocultivo, aunque no tenga fiebre, y medicar empírico, cubriendo el estafilometri R de la comunidad. Arrancamos con eso. Después le pedimos más estudios. Le pedimos un centello, le pedimos una reso, si tenemos la posibilidad de verlo, ¿sí? Generalmente, si el compromiso, ¿sí?, visto en la resonancia, no hay absceso, ¿sí?, no se le pone nada al chico, no se le pone corsé, no se le pone nada. Solo en los casos donde el compromiso es de más de 2 vértebras, o sea, no el disco, o que tengan un absceso paravertebral que sea más de 5 centímetros. En esos casos está indicado hacerle una punción y ponerle un corsé, porque se puede colapsar ahí. Son los menos casos. Entonces, no queda claro cuántas de estas disitis son infecciones o cuántas de estas disitis son como sinovitis transitoria de cadera, que se recuran solo con el reposo, ¿no? 3-4 días y ya está. ¿Sí? No queda claro porque es un lugar muy de difícil acceso a la columna. No es que le podés pulsar fácil y ver cómo pasa en las caderas. Así que bueno, chicos, hoy quería cerrar con el tema de columna, hablarles de las cosas más comunes de columna, ¿sí? Si tienen alguna duda, me lo preguntan ahora, no sé, lo que quieran. ¿No, la disitis se da en una altura puntual o puede ser? No, a ver, por frecuencia se da arriba del 70% en la columna lumbar baja, ¿sí? O sea, L4, L5 o S1. Y después tenés un porcentaje, el restante, el 30 y pico %, en lo que se llama la charnela lumbosacra, el dorso lumbar, perdón, que es en la unión del tórax, digamos, con la columna lumbar. T11, T12, L1. ¿Sí? Son como las zonas de mayor carga y donde se suelen producir las disitis, ¿sí? Es raro encontrar una disitis no sé, en T2. ¿Entendés? Así que como lo miran. La edad de aparición son chicos, menores de 5 años. Chicos más grandes hay que pensar en espondilodisitis, no en disitis. ¿Sí? Pues bueno, el famoso mal de Pot, que se veía hace mucho, nada. Muy bueno. Ramiro, ¿alguna duda? ¿Algo? Bueno, espero que haya servido un poco, ¿sí?